Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre los tatuajes, porque en los últimos años el número de personas tatuadas ha aumentado considerablemente, incluso dentro de las iglesias. ¿Será que esto realmente es un pecado? ¿Esto puede dificultar que la persona ingrese al cielo? ¿Y si es un versículo o un mensaje de Dios tatuado en la piel? Estas son preguntas que pasan por la mente de muchos cristianos. Por eso analizaremos lo que dice la Biblia sobre este asunto, para que tú puedas entender si el tatuaje es pecado o no. Hermanos, hoy en día los tatuajes son muy populares en varias partes del mundo. Antes la gente solía relacionarlos con las bandas criminales, bandidos y delincuentes. Esto es una realidad que ha ido cambiando mucho con el pasar de los años. Varias personas consideran que el tatuaje es un arte, como una manera simple de expresar las cosas que le gustan. Existen personas que marcan su cuerpo para recordar algo importante en sus vidas, ya sea una fecha, una frase o el nombre de alguien especial por quien tienen mucho afecto. Y hasta dentro de la iglesia es posible ver cristianos usando tatuajes. Muchos de ellos usan versículos bíblicos o el símbolo de la cruz para representar el sacrificio de Jesús en su piel. ¿Será que eso es correcto ante los ojos de Dios? ¿Será que las personas tatuadas entrarán en el reino de los cielos? Vamos a entender mejor ahora lo que la Biblia nos enseña. Yo sé que muchos cristianos son rápidos en afirmar que el tatuaje es un pecado, porque el pasaje 1 Corintios 6, 18-19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Leamos lo que está escrito en este pasaje. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Hermanos, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, mas este pasaje bíblico está hablando sobre inmoralidad sexual. Cuando tú cometes inmoralidad sexual, tú estás faltando el respeto a tu cuerpo como templo de Dios. Por eso no podemos usar este pasaje para hablar sobre los tatuajes. Otros cristianos también dicen que los tatuajes corporales son pecado, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y cuando alguien coloca un tatuaje permanente en su cuerpo, esa persona estaría alterando la creación de Dios. Si seguimos esta idea, nuestro cuerpo es puro y debemos permanecer puros de por vida, porque fue así que Dios nos hizo. Y si tatuamos el cuerpo con tinta, sería una grave violación de la creación de Dios. Pero pensemos un poco, y las personas que usan zarcillos, se hacen mechas en el cabello, se pintan las uñas. Si eso fuera así, eso no sería correcto, por eso esta visión no tiene nada que ver. Puedes decir que el tatuaje es una práctica mundana, que surgió solo en los tiempos modernos y que ha afectado a la iglesia en estos días, pero ¿sabías que una vez existió gente tatuada? Mira lo que Dios dice en la Biblia. En el Levítico 19, versículo 28. No hagan corte sus cuerpos para causa de los muertos, ni tatuaje en sí. Yo mismo soy Señor por mucho tiempo. Por mucho tiempo, muchos cristianos pensaron que este versículo condenaba a una persona que tenía un tatuaje. Pero él habla sobre un ritual que los paganos hacían a sus dioses en la época de Moisés.
El pueblo de aquel tiempo tatuó sus cuerpos con símbolos y nombres de dioses falsos a los que ellos adoraban. Por eso no podemos afirmar que el tatuaje es pecado, incluso porque este versículo que está en el libro de Levítico habla del tiempo de la ley, y hoy vivimos en el tiempo de gracia. Dios estaba hablando con el pueblo de Israel, para que fueran diferentes de otros pueblos que adoraban falsos dioses. Los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, y en el Nuevo Testamento no encontramos ningún versículo que prohíbe tatuarse. Tal vez te estés preguntando, ¿entonces cualquier persona se puede realizar un tatuaje en su cuerpo? Calma, no se puede hacer un tatuaje, solo porque la Biblia no condena eso. Hay algunos puntos que deben ser analizados antes de tomar esta importante decisión. Recuerda que el tatuaje es algo que quedará marcado para siempre en tu cuerpo. Las decisiones que son para toda la vida deben ser bien pensadas. Hay algo más. No es porque algo no es considerado un pecado que nosotros lo podemos hacer. Muchas decisiones que tomamos pueden causar conflictos entre las personas que nos rodean o escandalizar a otros hermanos de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice: todo está permitido, pero no todo conviene, todo es permitido, pero no todo edifica. Hay muchas familias que dicen que están sufriendo con sus hijos porque se hacen tatuajes ocultos, sin el permiso de ellos. Y estoy seguro que esto no agrada al corazón de Dios, porque están desobedeciendo a sus padres, y la Biblia es muy clara al decir que nosotros debemos honrar padre y madre. En Proverbios capítulo 1 versículo 8 también dice que debemos escuchar las instrucciones de nuestros padres y no dejar sus enseñanzas de lado. Por lo tanto, querido hijo, si todavía vives con tus padres y tienes el deseo de hacerte un tatuaje, consúltalo primero con ellos, escucha lo que te tienen que decir antes de tomar esa decisión. Otra razón para pensar mucho antes de hacerte un tatuaje es el hecho de que estamos en constantes cambios con relación a las cosas que nos gustan y nos dejan de gustar. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, me sentía como un niño, pero tan pronto me convertí en un hombre terminé con las cosas de chico. Pablo habla aquí de las fases naturales de nuestra vida. Un día fuimos niños, después nos convertimos en adolescentes y luego en adultos, y todas estas fases son acompañadas por deseos y situaciones diferentes. Ahora piensa una cosa. ¿Será que tú vas a ser la misma persona dentro de 10 a 15 años? Lo que te quieras tatuar hoy, ¿será que te va a gustar dentro de algunos años? No te olvides de eso. El tatuaje es para toda la vida y no podemos predecir lo que sucederá con nosotros en el futuro. De cualquier manera, el tatuaje no es un pecado y él no te quitará la salvación. ¿Entonces significa que la persona tatuada puede ir al cielo? Claro que sí. La Biblia dice que para salvarnos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús como el único Salvador. Y si ya tomaste esa decisión, en caso de que todavía quieras hacerte un tatuaje, creo que necesitas analizar algunos puntos para que esta decisión no se convierta en un problema y sobre todo no desagradar a Dios. Así que te mostraré 4 puntos que debes analizar. Primero, tienes que saber que todo debe hacerse para la gloria de Dios. La Biblia dice: ya sea que coman, que beban
o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Hermanos, este principio citado por el apóstol Pablo debe ser aplicado en todas nuestras acciones. Inclusive cuando decidimos hacernos un tatuaje, si esto está relacionado solo con la vanidad, o si es un acto de rebeldía contra algo o alguien, no se debe hacer, porque no será para la gloria de Dios. Dios toma nuestras motivaciones muy en serio cuando tomamos nuestras decisiones. Él sabe que una motivación equivocada nos conducirá al mal camino. Así que antes de hacerte un tatuaje te tienes que preguntar: ¿será que mi decisión va a glorificar el nombre de Dios? El segundo punto a analizar es: ¿qué tipo de tatuaje te vas a realizar? Analiza qué tipo de tatuaje te harás. Mucha gente no le presta atención a esto, pero la verdad es que existen muchos diseños que tienen una fuerte simbología que viene hasta del mismo satanismo. Por eso, si te quieres hacer un tatuaje, averigua bien cuál es el origen de ese diseño y pide opinión de varias personas que tú creas que son de Dios. No hagas nada precipitadamente. Tienes que tener mucho cuidado para no viciarte. Es común ver personas que se hacen el primer tatuaje y rápidamente piensan en el próximo, y sin percibirse hacen varios tatuajes en el cuerpo. Reflexiona sobre por qué quieres un próximo tatuaje. Tercer punto. El tatuaje va a escandalizar. Yo sé que la cuestión del escándalo es muy subjetiva porque lo que escandaliza a una persona puede ser totalmente normal para otra, mas Pablo nos dejó una buena enseñanza al respecto en 1 Corintios, capítulo 8. Cuando habla sobre nuestra libertad cristiana, principalmente con relación a las personas más débiles en la fe. Este pasaje tiene dos conclusiones importantes que te pueden ayudar. Si estás pensando en tatuarte, mira lo que él dice. Tengan cuidado para que el ejercicio de tu libertad no se torne una piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Si aquello que yo como lleva a mis hermanos a pecar, nunca más comeré carne, para no hacer mi hermano tropezar. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando para las personas de su época, mas él también quiso enseñar que el reino de Dios está formado por una familia de muchos hermanos, y no podemos pensar de forma egoísta. Entonces, si quieres hacerte un tatuaje, evalúa si esta decisión va a traer más problemas que bendiciones para tu vida. Y el cuarto punto que tú tienes que analizar es si tú sientes la paz de Cristo en tu corazón. Si tú tienes más dudas que certeza, presta atención a lo que está escrito en Colosenses, capítulo 3, que dice así: que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. El diccionario dice que el árbitro es aquel que tiene la capacidad de juzgar y decir la decisión correcta sobre algo. Por eso la Biblia coloca la paz de Jesús como una excelente forma de guiarnos cuando precisamos tomar una decisión importante. La duda generalmente nos quita la paz. Si la duda es mayor que la certeza con relación a hacerte un tatuaje, puede ser que Dios no quiera que lo hagas. Lo importante es que tú siempre obedezcas la voluntad de Dios para no arrepentirte en el futuro. Vale recordar que esa paz de Cristo que nombramos viene a través de la comunión con el Señor, a medida que lo buscamos en oración. Por eso haga lo siguiente: ore y esté con su corazón abierto para tener la confirmación de Dios, sea para oír un sí o para oír un no. Hermano, analiza bien
porque marcar el cuerpo por el resto de la vida es algo muy serio. Reflexiona sobre tu verdadera motivación y si tú sientes la paz de Cristo dentro de tu corazón.